De vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, que ya sabemos cómo están las relaciones pues, entre nuestros poderes del Estado. Vamos a conversar primero con el vocero alterno de Acción Popular, el señor Ricardo Burga, congresista de la República, quien también hemos escuchado hoy en los debates. Congresista, gracias por estar con nosotros esta noche desde el Congreso de la República. Gracias a ti, Enrique, por esta llamada y a tus órdenes, como siempre. Su evaluación de los hechos, ¿en qué punto estamos? Usted al final hoy hizo una alusión cuando su colega de bancada, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, recordó que hoy se celebraba el Día Internacional de la Democracia. Usted añadió que usualmente se conmemora junto al Día de la Paz y dijo, llevemos la fiesta en paz. ¿Esto qué significa con miras a lo que se supone que va a ocurrir el viernes? En que se acabe estos dimes y diretes que hay básicamente y que nacen del Ejecutivo lamentablemente, porque últimamente se está acusando a Acción Popular específicamente y nos están difamando. Es por eso que yo mandé este mensaje quizás subliminal para que fueran entendidos por ambas partes finalmente, ¿no? Creo que esto no ayuda para nada a la convivencia pacífica que va a haber en un día que se conmemora el Día Internacional de la Paz. Así que esa fue mi intención básicamente, ¿no? Así es. Porque hay cosas que hay que aclarar, es cierto, hay cosas que hay que aclarar, pero creo que hay que comenzar a bajar un poco los decibeles para podernos entender. Siempre bajar los decibeles es bueno en situaciones como esta, pero hay quienes señalan más allá digamos, del papel que se le está asignando a Fuerza Popular, hay casi un consenso entre buena parte de constitucionalistas, abogados, en que se les pasó la mano pues con esto de ir a votar la vacancia el viernes. ¿Cómo evalúa en retrospectiva esta decisión? Perdón, yo acá se está haciendo un proceso constitucional totalmente que no está prohibido por la misma norma y estamos cumpliendo estrictamente los procesos y los tiempos. Así que no hay nada que llame la atención. Más bien lo que llama la atención es la celeridad con que el Tribunal Constitucional ha querido solucionar el tema de la competencia, si tiene o no el jurado, a pesar que esto ya fue resuelto en años anteriores, donde el propio Tribunal Constitucional manifestó que para poder vacar a un presidente se necesitaba 87 votos. Efectivamente, el Tribunal Constitucional había regulado los procedimientos y había dicho pues que la vacancia de un presidente no era cualquier cosa, pero lo que quedó, digamos, en un signo de interrogación era la pertinencia de usar la figura de la incapacidad moral permanente. Es un debate larguísimo, nos tomaría este programa y otro más, pero la pregunta iba a ello. ¿Es un procedimiento tan regular el de la vacancia de un presidente? Mire, no es regular, no es una cuestión de costumbre, sino que se da por algunas situaciones como las que ha venido ocurriendo, ¿no? De audios que se han revelado a la ciudadanía y que merecen una explicación por parte del presidente. Y creo yo que como un hombre de bien, como creo que es el presidente Vizcarra, tendrá la hidalguía de venir el día viernes a exponer y dar sus descargos. ¿Qué es lo que finalmente buscamos, no? Acá el presidente no está cuestionado, no está acusado, no está investigado, sino le estamos pidiendo que en nombre de los 32 millones de peruanos tengan que explicar qué ha pasado con estos audios que han sido grabados por su entorno más cercano, que es lo peor, ¿no es cierto? Quiero que nos explique cuál es la relación que ha habido entre él y su secretaria, sus asesoras, con este famoso impresentable de Ricardo Cisneros, que ha contribuido mucho en el desprestigio del presidente de la República, así que creo que la pelota ha estado siempre y sigue estando la pelota en la cancha del presidente de la República. Cierto es que todavía queda por verse cuál será el efecto, como usted dice, en el desprestigio del presidente y que la figura presidencial indudablemente va a quedar quiñada, pero permítame, congresista Burga, insistir, porque usted es un hombre articulado y preparado. El presidente de la República tenía que responder sobre el contenido de estos audios en el contexto de una moción de vacancia tras la cual él puede salir del hemiciclo ya no siendo presidente de la República. ¿Era necesario? Mire, yo creo que hoy día había una demostración de la Representación Nacional al no vacar a la ministra de Economía. Eso descarta la tesis de que acá hay un complot para poder vacar al presidente. Nosotros hemos escuchado, como bancada de Acción Popular, escuchamos las respuestas de la 84 que se le presentaron a la ministra Alba y tomamos la decisión de no vacarla.
sea, si nosotros hubiéramos hoy día, si hubiéramos tenido nosotros, por ejemplo, como dice el presidente Vizcarra, que estamos complotando para vacarla, con nuestro voto lo hubiera podido vacar. Hubiéramos tranquilamente llegado a los 66 votos. Hemos tomado una decisión consciente en beneficio del país y la bancada mayoritariamente, solamente ha habido 2 votos en contra, que lo sabíamos desde el inicio, votaron a favor de la vacancia, el resto ha votado por unanimidad en contra de ella. Entonces, eso significa que estamos buscando la estabilidad del país y lo que nos preocupa es que el presidente está utilizando medios que no son los más democráticos como para poder evitar dar una explicación al país. Hasta ahora no escuchamos ni siquiera que haya pedido una disculpa. La disculpa que pidió fue a nombre de su secretaria, a nombre de su personal, pero no ha pedido disculpas por todo lo que se ha escuchado. Ahora, insisto, la vacancia de un presidente no es la misma que la censura de un ministro, ¿no? Usted lo sabe perfectamente bien, el proceso histórico por el que pasó Fernando Belaúnde Terry durante su primer gobierno, precisamente a raíz de este enfrentamiento sin tregua entre dos poderes del Estado, le dieron, se suponía, lecciones importantes al país. Pero el presidente Belaúnde nunca acusó al Congreso o le trasladó la culpa al Congreso por la situación que vivía. Él asumió su responsabilidad como presidente de la República. Y yo estoy segurísimo que si se hubiera dado una situación como la que se está dando el día de hoy en el país, en algún gobierno del presidente Belaúnde, él no hubiera esperado que el Congreso lo invite, hubiera venido al Congreso con toda seguridad a dar explicaciones a la nación. Segundo, no se hubiera prestado a ocultar información o a ahorrar ingresos de ciertos personajes que han visitado Palacio. Y tercero, que lo más fundamental, no hubiera nunca mentido al país. Y eso es lo que se cuestiona en el fondo, ¿no? Ahora nosotros hemos acordado, como bancada responsable, escuchar al presidente de la República, sus descargos, y después tomaremos una decisión con tranquilidad, con la prudencia que siempre hemos actuado, y porque además hay que recordar que nosotros no hemos censurado a ningún ministro. Los ministros que han sido cambiados, que han sido 17, me parece, en el año que desde que se recerró el Congreso de la República el 30 de septiembre a la fecha, han pasado 17 ministros o 18 ministros. Más de un ministro por mes. Y eso no ha sido culpa del Congreso, eso es responsabilidad exclusiva del presidente de la República y de los demás primeros ministros que han estado al costado del presidente Vizcarra. ¿Cree que el señor Entonces, Edgar... creo que hay Sí. que comenzar a poner las cosas en su sitio para poder decir realmente quién es el culpable de esta crisis, ¿no? ¿Cree que... Que nosotros obviamente no la hemos originado. Bueno, ustedes no originan efectivamente los audios. Puede ser que el señor Edgar Alarcón haya tenido que ver en alguna manera en el origen de estos audios, como antes el señor Mamani, que en paz descanse, tuvo que ver con el origen de los Mamani videos o Mamani audios. Es decir, eso también es relativo, ¿no? Pero efectivamente, el origen del escándalo, del contenido de los audios está en Palacio de Gobierno, pero el origen del salto a una vacancia está en el Congreso, ¿no? Digamos, al César lo que es del César. Bueno, lo mismo sucedió con el señor Mamani con los videos. La diferencia es que en ese momento había una mayoría abrumadora y contundente. Hoy día no la hay, hoy día acá hay 9 bancadas, que la mayor tiene 25 integrantes, con una suspendida, que está en la Comisión de Ética, y en total somos 23, porque el presidente del Congreso no vota, él solamente dirime la votación. Entonces, no hay esa preocupación de que tengamos una mayoría abrumadora y que la decisión exclusiva de Acción Popular determine una vacancia o no. Esto se tiene que consensuar y todo lo demás. Según los observadores, no habría los 87 votos para vacar al presidente, así que no creo que el presidente tenga un temor de venir a no enfrentar, sino explicar algunas cosas que creo que debe de explicar. ¿Qué dice sobre el papel del señor Alarcón? Hay quienes señalan que el señor Alarcón no debería estar al frente de la Comisión de Fiscalización, de alguna manera también operando este tipo de emisiones de los audios y demás por obvias razones. El señor Alarcón fue destituido como contralor, tiene graves cargos en su contra y puede enfrentar incluso, digamos, un destino penal. Mire, él tiene algunas acusaciones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ellos tienen que dictaminar en su momento. Pero acá lo que veo y me preocupa es que se está tratando de descalificar al cartero, pero no al documento, no al contenido del documento. Y lo importante no es el cartero en estos momentos, sino es el documento en sí. Entonces,
Tengo entendido además que hay algunos partidos políticos que van a presentar una moción de censura contra el presidente de fiscalización, el señor Alarcón, y que desde ya le adelanto que está mal planteada, porque el señor Alarcón no ha sido elegido en el Pleno, ha sido elegido dentro de la Comisión de Fiscalización, y creo que el camino es que se presente esta en la Comisión de Fiscalización, y que además es un acuerdo político, porque cuando uno llega al Congreso, de acuerdo al número determinado de comisiones, estas son distribuidas de acuerdo al número de integrantes que tiene cada bancada. Finalmente UPP obtuvo la comisión de fiscalización y ellos son quienes designan a su representante, que en este caso era quien iba a ocupar la presidencia de fiscalización. Entonces, esto pasa básicamente porque UPP lo pueda cambiar al señor Alarcón y pueda poner a otro integrante de su bancada en reemplazo de él. Bien, congresista Ricardo Burga, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, precisamente en medio de sus labores parlamentarias. Vamos a continuar ahora con Carmen Omonte, congresista de Alianza para el Progreso, que también votó a favor de la vacancia. ¿Cómo está usted, Carmen? Como siempre, gusto saludarla, agradecerle su presencia y preguntarle primero sobre esta aparente contradicción. No nos ha dado el tiempo para rematar con el señor Burga a propósito de las aparentes contradicciones que existen en Acción Popular, comunicados por acá, comunicados por allá, unos firman uno, otros firman otro, la posición de la bancada va en distinta dirección y parece que APP tendría una versión más acotada de esta situación. El señor César Acuña el fin de semana se pronunció pues en contra de la vacancia. Sin embargo, una mayoría de la bancada pues votó a favor de la vacancia. Usted me va a decir, eso no significa que fuéramos a votar por la vacancia, pero ya marcaba una dirección. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por permitirme contar un poco cuál es la visión que tenemos de Alianza para el Progreso. Ya habíamos visto por hechos anteriores que el presidente Martín Vizcarra no aceptaba acudir a la Comisión de Fiscalización o inclusive a recibir dentro del Palacio a los miembros de la Comisión de Fiscalización por los hechos que se estaban investigando. Entonces consideramos, luego de un debate interno, evidentemente no es sencillo llegar a una posición ya corporativa dentro de una bancada y van a haber siempre diversas posiciones. Somos 22 congresistas con representantes de todas las regiones que traen también las expectativas, las demandas, los cuestionamientos por parte de sus propias regiones. Llegamos a la decisión de que era importante aprobar este pedido inicial para que se inicie el proceso de vacancia. Evidentemente son dos momentos diferentes. El proceso de vacancia será entre 4 y 10 días y nuestra posición era de permitir que el presidente respondiera ante el país. Eso creo que es lo más saludable, creemos que es lo más saludable, pero evidentemente ahora estamos a la expectativa que el presidente sí acepte acudir al Congreso, aunque parece que no va a ser así, ¿no? Ya hay una línea oficial en contra de que él pueda acudir ante el Congreso, lo cual consideramos lamentable. Bueno, pero de todas maneras habrá que ver también qué resuelve el Tribunal Constitucional. Digamos, es lo primero que hay que ver, ¿no? Respetando los papeles de los distintos poderes, si el Tribunal Constitucional otorga esta medida cautelar, seguramente el presidente tendrá la justificación jurídica bien clara. Ahora, si esto no ocurre, habría que ver qué pasa, ¿no? Así es, tendremos que esperar con calma. Entiendo que esa posibilidad se va a dar el día jueves. Ya sabemos que va a ser la ponente, la magistrada Ledesma. Y hay que tener en claro que todo esto va a ir generando un precedente para el futuro, ¿no? Entonces, tenemos todos que los poderes que asumir con mayor responsabilidad en las decisiones que estamos tomando. No he tenido ocasión de leer todo el diario de debates, pero lo estaba empezando a leer. Es interesante el diario de debates de nuestra Constitución, de la 93, cuando justamente se especifica qué es lo que se considera incapacidad moral y en fin. Merece análisis, merece una posición, sí tenemos que acotar probablemente para que no hayan estos vacíos que se consideran todavía dentro de nuestra Constitución y que esto nos sirva pues para el futuro. Es muy pertinente lo que me dice del diario de debates porque fíjese que yo también lo he estado revisando y el diario de debates de la Constituyente del 93 tiene pues a Carlos Torres y Torres Lara. Es cierto que no se hace, valga la redundancia, un debate muy en profundidad, pero se sigue entendiendo la incapacidad moral. Estaba leyendo una frase de Chirino Soto. Sí, pero se sigue entendiendo la incapacidad moral permanente, distinto a lo que lo estamos entendiendo
post-Fujimori. O sea, es verdad que con Fujimori se hace una suerte de escarmiento histórico y se le dice, no señor, no le aceptamos a usted la renuncia, lo vacamos por incapacidad moral. Pero de ahí, y usted lo sabe bien, cada presidente ha enfrentado algún tipo de episodio donde se ha sacado la famosa carta de incapacidad moral. Y la verdad, si uno lee la coherencia de la Constitución, no se entiende que por la incapacidad moral se fuera a vacar a un presidente por haber contratado a Richard Swing. Mira, al futuro nos va a servir muchísimo. Yo creo que sí es una gran oportunidad, como dicen, o sea, las crisis nos obligan también a tomar decisiones. Y es una oportunidad para que se vaya acotando el nivel de interpretación, tanto del Congreso y de todo de aquí a futuro, en muchos temas, ¿no? Tenemos una constitución buena, importante, pero que sí merece ir cerrando vacíos de interpretación, porque finalmente esa interpretación puede en algún momento tomarse con un sesgo ideológico, político, y eso no es saludable para el sistema de justicia. Cuénteme una cosa. Me decía usted que el presidente debía responderle al país y que se toma de alguna manera la decisión en virtud de que el presidente le responda al país. Ojo que la moción de vacancia contra Merino, que no ha prosperado, lo que argumentaba era que se apuraron en el tema de la precipitación de la emisión de los audios en el Pleno y de abrir sesión permanente como para decir, bueno, nos vamos de una vez. Y allí siempre hay ciertas calenturas que ojalá el Congreso las pueda reconocer. Pero bueno, pero no es demasiado, voy a utilizar una palabra fuerte, no es demasiado brutal poner una moción de vacancia sobre la mesa para que el presidente le responda al país. Vizcarra finalmente, como siempre hay que repetirlo, con la responsabilidad que le pueda caber, había dicho que iba a responder vía, digamos, cuestionario, grabación. Eso también, o sea, no es mucho decir, vamos a vacarlo si usted no responde. Tenemos que en algún momento hacer un análisis de los tiempos, del proceso, también cuánto influyó o no la propia presentación, la propia conferencia que hizo el presidente, cuando lejos de explicar, de pedir disculpas, acuérdate de ese primer, esa noche, cuando cerca de las 7 de la noche hace la conferencia de prensa, bien acusa al Congreso de montesinista, de golpista, y la moción se vota 2 horas después de eso. Yo creo que sí, eso contribuyó a que se sintiera mayor presión porque se veía que el presidente no iba a tener el mejor ánimo de responder. Yo creo que esta fue totalmente contradictoria al objetivo que buscaba el presidente, ¿no? Pero bueno, las cosas se dieron de una manera, podríamos haberse hecho mejor, pero finalmente si uno pone en la balanza lo positivo y lo negativo, era positivo sí que el presidente se anime a ir a responder al Congreso, porque ya desde ese momento se sabe que no se van a tener los votos para la vacancia. O sea, desde un inicio se sabía, ya contando los números, el número de votos que se han conseguido para la moción, evidentemente no iba a haber los votos para la vacancia. Entonces sería saludable. Pudieron hacerse las cosas mejor. En ambos lados pudieron hacerse las cosas mejor. ¿Cómo ve de aquí en adelante ¿cómo ve de aquí en adelante la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque hay quienes señalan que estos meses que vienen pues van a ser apocalípticos, que se acabó la institución presidencial, que el Congreso va a estar en una cuerda floja, que no se van a entender, que esto va a ser un desastre, como los últimos meses del Congreso fujimorista con Pedro Pablo Kuczynski. Esperemos que no sea así. Yo siempre tengo la confianza, y por eso creo que estoy en política, de que si buscamos aprender, buscamos en el medio de estas situaciones tan complejas, construir mejor nuestras relaciones, pensando ya en el futuro, en el país, en la trascendencia que tienen estos tiempos para el futuro de todos los peruanos, pues tenemos que hacer la voluntad. Evidentemente, el presidente va a necesitar un mayor soporte, tanto con representantes de quizás, perdón, Omonte Durán a favor, Omonte Durán sí. Perdóname, justamente. Por favor, cumpla usted con su deber parlamentario. Ya, sí, disculpen, pero espero que hayan considerado mi voto a favor, pero después podemos mandar por escrito. Bueno, te decía de que finalmente tenemos que mirar más allá de nosotros, ¿no? Más allá de nuestras individualidades, de nuestros partidos políticos. El presidente necesitará un soporte, fortalecer la figura del premier, de varios ministros, y también el Congreso, entender que de aquí en adelante
nos quedan pocos meses para dejar la mejor imagen de nuestra institución. Oiga, Tenemos que mirar en adelante, tenemos que mirar siempre. Una última preguntita, por favor, antes de ir a la pausa. Acción Popular tiene varias cabezas, ¿no? Hay una pugna interna. Eso no pasa en APP. El señor Acuña conferenció con los congresistas antes de la votación. ¿Él tuvo una opinión en algún sentido? En la semana pasada no hemos tenido tiempo. Acuérdate que esto fue sumamente rápido. Fue un día. César Acuña está con reuniones permanentes con todas las regiones y creo que ese día fue un día complicadísimo, pero después sí nos hemos reunido, mantenemos un contacto permanente, su liderazgo es evidente, así que en general el partido político es un partido que está bien cohesionado, como tú decías. En el caso de Acción Popular, lamentablemente todavía hay un poco de pugnas, que espero las superen, pero en el caso nuestro pues, tratamos de tener siempre cohesión y por eso es que nuestros votos siempre van a ser en bloque. Pero si tiene un liderazgo tan claro, debía opinar con respecto a una moción de vacancia presidencial, ¿no? Digo yo. ¿Qué es lo que ya ha hecho, no? ¿Qué es lo que ya ha hecho públicamente? Y ya hemos tenido reuniones para discutir el tema, pero para la decisión de la moción fue una decisión que la tomamos como bancada, pero que igual no se contradice con la votación ya de vacancia que va a venir y que esperamos que con la presencia del presidente Vizcarra pues sea lo mejor para todos nosotros. Gracias. ¿No? Y que el país, muy bien. Gracias, Carmen Omonte, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y hacer una pausa también a sus labores parlamentarias. Vamos a una pausa, vamos ahora sí a una pausa y regresamos con Ernesto de la Jara, a propósito de profesor, por supuesto, docente de la Universidad Católica, a propósito de una interesante columna en torno a este tema que nos consume por estos días, el de la supuesta, posible moción de vacancia presidencial. Regresamos. Ernesto de la Jara publica en su columna El Comercio que inicia así: salga o no la vacancia, la sola admisión de la moción. Cuando en el país hay más de 50.000 muertos por el COVID-19 y la economía está en ruinas, forma ya parte del lado vergonzoso de nuestra historia. Una vacancia que no procede por los más elementales fundamentos jurídicos y por sentido común. Ernesto, buenas noches. Yo leía o releía su columna y escuchaba a nuestros invitados que lo han precedido, que no sé si los escuchó, y no entiendo, hay una contradicción, pues no pasa nada. O sea, la vacancia era para que el presidente le responda al país, para que le dé cara. ¿Por qué tanto odio? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Y quiero comenzar justamente, si me permites, expresando mi pesar por la tragedia que vive el Perú por la pandemia, especialmente aquellos que han perdido a seres queridos. Por supuesto. A veces parece que nos olvidamos de eso. Ahora, frente a la pregunta, sí los he escuchado y realmente me causa sorpresa e indignación, ¿no? De tratarnos de hacer creer que están promoviendo una vacancia que se ve que ha sido fríamente calculada, planificada y todo, solamente para que vaya el presidente a responder y que es como cualquier trámite. Por favor, una vacancia justamente es una medida extrema, excepcional, que puede terminar con el fin de un mandato presidencial es parte de un gobierno que ha sido elegido. Es gravísimo. Entonces, hacernos creer eso todavía es ni siquiera asumir la responsabilidad de lo que ha sido aprobar la moción de vacancia, ¿no? Escenarios jurídicos que también los hemos discutido ahora. El presidente ha reaccionado con la presentación de 2 recursos ante el Tribunal Constitucional. Ya sabemos que el tema de la demanda competencial, que tiene todo un fondo de debate y que ojalá termine en la definición de la famosa incapacidad moral, o en definir al menos los límites y los linderos de cuándo se puede utilizar una figura, como usted señala, tan trascendente y grave dentro del sistema político. Pero la otra, más inmediata, es una medida cautelar que lo que haría, en el caso de ser concedida, sería detener el proceso. Si por A o B
el Tribunal Constitucional no responde en el tiempo establecido a esta medida cautelar o la niega, el presidente tendría que ir de todas maneras, que es lo que se está reclamando por parte de los actores parlamentarios. Claro. A ver, son dos acciones que han presentado, pero en realidad una tiene importancia en el sentido de que si el tribunal no expide la medida cautelar, ya después no tiene sentido que haga la sentencia frente a la demanda competencial, puesto que ya habrían decidido, por ejemplo, si es que optan por el tema de la vacancia. Por eso es que el Tribunal Constitucional debe ser absolutamente consciente de la importancia que tiene que el presidente y el gobierno hayan ido por esa vía. Y ahí ha habido dos noticias también interesantes. Una, que la ponente de la causa es la presidenta del TC, lo cual es bueno porque expresa justamente que le están dando importancia. Pero lo que ha sorprendido es que a la vez no se hayan declarado en sesión permanente pudiéndolo hacer, y solamente hayan quedado en sesionar martes y jueves. Entonces tienen solamente hasta el miércoles para presentar la ponencia y decidir el jueves cuando el viernes se tiene que resolver. Entonces, ahora, indudablemente, ojalá que el Tribunal Constitucional, que creo que es lo que corresponde, por favor. O sea, yo les digo, acá es como cuando discutíamos la interpretación de la ley auténtica. O sea, es clarísimo que estamos ante una vacancia que no procede desde el punto de vista constitucional, desde el procedimiento hasta la causal. No procede, es una especie de, por eso yo lo llamo en el artículo que usted ha mencionado, linda, con un golpe de Estado. Y es por eso también que, por ejemplo, me sorprende que así como inmediatamente pasaron unos audios que no habían sido verificados, que eran parte de una investigación en la Comisión de Fiscalización, y se aprobó la moción de vacancia, hoy día esos mismos congresistas no han querido ni siquiera aprobar la moción para discutir, no para aprobar la censura, pero discutir la censura del presidente del Congreso, Merino, cuando habían pues razones de sobra. Detengámonos en estos aspectos procedimentales que es muy importante. La moción de vacancia contra Merino la pudimos leer aquí, la comentamos anoche. Efectivamente, sí, más allá de las escaramuzas con las Fuerzas Armadas y demás, ¿no?, que son temas que tendrán que dilucidarse, entra en el aspecto de fondo del procedimiento para convocar a la vacancia o a la moción de vacancia de Vizcarra, que es que el señor Merino abre las puertas para que los audios sean emitidos antes que en la comisión, incluso en el mismo pleno, y de inmediato se declara, a diferencia del Tribunal Constitucional en este caso, en sesión permanente, ¿no?, para poder tramitar la moción de vacancia. Desde el derecho, ¿por qué esto está mal? A ver, mire, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 sobre la vacancia presidencial, donde justamente invoca que el Congreso regule de manera más concreta y específica la vacancia, pero fíjese, el Congreso no lo ha hecho. Pero lo que sí se pronuncia, por ejemplo, es que dice que tiene que haber una razonabilidad, tiene que haber, ¿no es cierto?, una proporcionalidad, y por eso es que plantea que la vacancia no podría ser aprobada por una mayoría simple. Lo plantea claramente el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, el Congreso en su reglamento introduce que tiene que aprobarse la vacancia por una mayoría calificada, los famosos 87 votos. Entonces yo creo que si el Tribunal Constitucional evalúa el procedimiento, va a llegar totalmente a la conclusión de que se ha violado el debido proceso. ¿Por qué le digo, no? En primer lugar, usted lo ha dicho claramente, y yo lo expreso con la escena que es surrealista. Es decir, mientras que en el Congreso se discutía si se admitía la vacancia, la moción de vacancia, veíamos a la Comisión de Fiscalización presidida por Alarcón, así, entrevistando, interrogando, ¿no es cierto?, a la secretaria, a uno de los personajes protagonistas de los audios. Recién. Es decir, estaban preguntando sobre los audios que ya habían sido en ese momento recién distribuidos
¿no es cierto?, para la vacancia, y ya estaban discutiendo, se habían declarado en sesión permanente, y en horas aprueban discutir en una semana, de un viernes a un viernes, si es que el presidente se queda o se va por incapacidad moral permanente a partir de 3 audios absolutamente discutibles en su contenido. Entonces, procedimentalmente es terrible. O sea, ya no solamente el contenido, sino el procedimiento. Se ve que lo que se quería era un hecho consumado lo más rápido posible. Hasta ahora, la situación es incierta, no se sabe qué va a ocurrir viernes, porque, por ejemplo, a mí me ha sorprendido la cantidad de votos que han habido cerrando filas con uno de los promotores principales de esta vacancia media golpista, inconstitucional, que ha sido Merino. Y tal vez, por ejemplo, no han censurado a la ministra Alba como para no hacer 2 cosas. No, sería gravísimo. Yo invoco realmente la responsabilidad de los congresistas democráticos que no incurran en esto, que es una cosa que no aguanta el menor análisis desde el punto de vista jurídico y, como digo en el artículo, ni siquiera de sentido común. Y la población así lo entiende, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, en la encuesta que se ha publicado hoy día de Ipsos. Yo le voy a pedir a Ernesto, por favor, que comentemos la encuesta tras la pausa rápidamente para regresar también con una pregunta. Volvemos. Ernesto de la Jara, en el par de minutitos que nos quedan, efectivamente usted comentaba esta encuesta de Ipsos donde el 79% de la población cree que Vizcarra debe mantenerse en el cargo. Hay otras cifras interesantes, no sé si hay una en particular que usted quiera comentar, pero yo le quería preguntar, claro, al final nuestra cultura política ha terminado en que la vacancia es, pues nada, se calientan los ánimos, señores. Nos vamos para la vacancia. Eso es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Y evidentemente tenemos lo que es ya una maldición que el Perú no puede resistir, que sea un ejecutivo y un legislativo de signos diferentes, porque sencillamente la cosa no sobrevive. Nuestra cultura política, nuestra civilidad política ya no da para eso. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Claro, pero yo creo que no hay que permitirlo de ninguna manera, porque recurrir a la vacancia por cualquier cosa, como digo, es absolutamente inconstitucional y es prácticamente un golpe de Estado desde el Congreso. O sea, impedir que culmine el presidente de la República cuando solamente le falta 10 meses, cuando están convocadas las elecciones, es gravísimo. Y yo sí creo que es importante... Y perdónenme, cuando el presidente del Congreso... cuando el presidente del Congreso iba a quedar como presidente de la República. O sea, el que está, digamos, comandando el procedimiento, él dice que no tuvo que ver, pero como vemos en la moción de vacancia, él es el que abre al Pleno y esa decisión le cabe a él. Le ha tocado las puertas a los cuarteles, ya estaba haciendo un gabinete en coordinación ¿con quién? Con Alarcón, que tiene 3 demandas constitucionales planteadas por la fiscal de la Nación y un montón de denuncias fiscales más, y fue destituido del cargo de Contralor. O sea, por favor. Y yo creo que también se están aprovechando los que están impulsando esta vacancia de que por la pandemia no pueden haber marchas de protesta, de rechazo, porque como le digo, un 80%, en cambio el presidente del Congreso ha subido su desaprobación 15 puntos, mientras que el presidente Vizcarra sigue teniendo un nivel de aprobación importante, pese a la situación que estamos viviendo de pandemia, de situación económica, y es otra cosa que también es muy importante y que debe darse cuenta la población. A este Congreso, a lo que están impulsando esto, no les ha interesado para nada, digamos, promover algo totalmente inconstitucional y que no tiene sentido en el momento que estamos hablando de miles de muertos en el país. Así es. Es una gran responsabilidad y una insensibilidad que no hay que permitirla. Yo creo que de ninguna manera puede prosperar esta vacancia claramente inconstitucional y que responde a intereses absolutamente, a mi modo de ver,
turbios y peligrosísimos. Más allá de nuestras miserias políticas está, por supuesto, la Constitución, que es la base de toda democracia que se respete. Gracias, Ernesto de la Jara, por acompañarnos esta noche. De inmediato nos enlazamos con Gino Costa, congresista del Partido Morado, a quien también le agradecemos hacer un paréntesis a sus labores parlamentarias. Gino, a mí me gustaría, gracias por estar con nosotros como siempre, a mí me gustaría con usted comentar, a ver, ya hemos visto a lo largo de estas horas las opiniones claras, pero que usted nos diga cómo salir de este embrollo. Y se lo pregunto porque Julio Guzmán hace un par de noches aquí mismo había adelantado que se estaba presentando por parte del Partido Morado, a cuya bancada usted pertenece, una moción pues de reconsideración. ¿Cómo retroceder con respecto a la situación que estamos viviendo ahora? ¿Es posible aguantarla? Tenemos, parece ser, un problema de audio, de señal. Vamos a ir a la pausa, entonces vamos a aprovechar gajes del oficio. Hasta en las votaciones de los congresistas a veces el audio se va, o como vimos hoy al congresista Daniel Urresti, que esperamos también tenerlo dentro de poco en nuestro programa con muy buena señal. Vamos a regresar después de la pausa. Congresista Gino Costa, la tecnología ha conspirado contra este diálogo. Estoy seguro que tendremos una conversación más completa en los próximos días, pero en estos pocos minutitos que nos quedan, la inquietud central para el caso de usted era, ¿cómo hacemos para salir de esto? Ya todas las cartas están puestas sobre la mesa, el choque de trenes va direccionado, pero ¿se puede parar esto? Se lo preguntaba en relación a lo que anunció Julio Guzmán en estos estudios con respecto a la presentación de una moción de reconsideración. Enrique, veo que los problemas técnicos subsisten porque yo estoy escuchando acá el pleno del Congreso, el hemiciclo, digamos. Está hablando hay digamos, bulla que impide escucharte bien y llegar a ti con claridad. Tengo un sonido de fondo que me... Perfecto. ¿Aló? Perfecto, sí. Entonces vamos a reprogramar esta conversación, entonces para que la producción, por favor, haga esa tareita para los próximos días. Agradecemos a Gino Costa de todas maneras haber hecho el intento. Son gajes del oficio, como les repetía, pues en el Congreso ya lo vamos viendo varias veces a quienes seguimos las votaciones y demás. Pero el hecho, la pregunta que iba hacia Gino Costa es que hace 2 días o hace 2 noches Julio Guzmán anunció acá la presentación de una moción de reconsideración, es decir, el Congreso en medio de todo podría todavía respirar, poner una pausa a esta situación y reconsiderar esta moción de vacancia, porque ahora mismo estamos esperando, como lo hemos comentado con nuestros invitados anteriores, a que el Tribunal Constitucional resuelva esta medida cautelar para detener, entre comillas, esta votación del viernes. Y por otro lado hay sectores parlamentarios como los que representan el señor Burga, la señora Omonte, que han conversado con nosotros también esta noche, que están esperando que de todas maneras el presidente vaya a responderle al país este viernes. Esto evidentemente es una situación de tensión que no vale la pena para el país, sobre todo tomando en consideración que sabemos pues que los votos para alcanzar una vacancia presidencial son muy remotos. Se convierte en un ejercicio de fuerza, en un ejercicio de presión que en realidad muy probablemente poco es el bien que le hace a nuestra democracia. Seguramente podremos responder esta pregunta en las próximas horas y los próximos días, y yo los dejo con la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.